Para la ortografía es algo esencial que nos sirve la lectura. O sea, nosotros con la lectura podemos aprender en primera nuevo vocabulario y también a escribir las palabras, a escribirlas correctamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué es lo que se trata esta clase, ¿sí? Entonces nos dice, características del texto. Nos dice que el texto es una unidad de comunicación de extensión variable que transmite un mensaje con un sentido completo. Eso es un texto, ya sea un texto de un cuento, ya sea un texto. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ya sea algún texto de un periódico, un texto de un Buenas libro. noches, ingeniera. Buenas noches. Ya, entonces también nos dice que un texto tiene que ser adecuado, coherente y estar cohesionado. Vamos a ver qué es lo que tiene estas características. Nos dice que tiene que ser adecuado, dice, un texto debe adaptarse a la situación comunicativa, el tema en que se trata, la intención del autor, el destinatario al que se dirige. Esto condiciona el nivel de lenguaje, del tipo de texto y su presentación formal. O sea, debe ser adecuado para un cierto tipo, ¿a qué público se dirige cualquier texto? Sí, por ejemplo, el texto de un periódico, nosotros vemos que es un poco más complejo que si lo, digamos, comparamos con un texto de algún cuento o algún libro que sea para niños, ¿sí? O es menos complejo, digamos, que un texto que es tal vez para el estudio de medicina, para el estudio de las diferentes carreras. Entonces vemos que es un poco menos complicado porque cuando nosotros hacemos relación a textos que utilizan, en este caso, pongamos el caso de los doctores, en este caso los textos son bastante avanzados y hay veces que si no es nuestra rama, si no es lo que nosotros hemos estudiado o no hemos revisado eso, entonces en este caso va a ser un poco complicado para nosotros entender, va a haber términos que ni siquiera sepamos qué es. Entonces, por eso también es bueno la lectura. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo y no sé qué es lo que significa una palabra, voy directamente a un diccionario o en este caso yo busco en Google qué es lo que significa y ya me da la traducción de esa palabra. Entonces yo ya entiendo esto, ¿sí? También nos dice que debe tener coherencia. Las ideas de un texto responden a un tema que le da unidad y suele recogerse en el título. Además, se organizan de forma lógica en distintos párrafos separados por puntos aparte. Entonces, si yo estoy leyendo algún texto, por ejemplo, el tema, si a mí me dan el tema, entonces yo ya tengo una visión de qué es lo que va a tratar, ¿sí? Pero también a mí me tiene que dar, bueno, yo mientras sigo leyendo, yo voy entendiendo más sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dan un tema que me dice que es la contaminación, ustedes ven que es la contaminación, es un tema muy general, ¿sí? Entonces, yo quiero saber a qué es lo que se refiere, qué es lo que en realidad está estudiando. Entonces, todo el contexto de este tema debe estar relacionado con, eh, digamos, debe estar relacionado con el tema, con el título, digamos, en este caso, ¿sí? Debe estar bastante relacionado. Entonces, todo lo que yo voy a ver luego de eso es relacionado con el título. ¿Y qué es lo que va a tratar? Por ejemplo, en una parte trata sobre la contaminación, tal vez, de los humos que se dan por los carros, ¿ya?
Entonces, eso es una contaminación en la atmósfera. También la contaminación, en otro párrafo me puede hablar sobre la contaminación de las personas cuando botan la basura a la calle. Entonces, así, pero todo se refiere a un tema en concreto, ¿sí? Entonces, eso es tener coherencia, que tenga relación con el título. Y lo que es cohesión, nos dice, para que podamos hablar de coherencia y cohesión, un texto, en un texto, todas las ideas deben estar relacionadas, que es lo que yo les estoy diciendo, explícitamente entre sí, el empleo de elementos de unión como conectores. Por ejemplo, un conector es también, o un conector es la palabra en este caso, o. ¿Ya? Entonces, como veníamos hablando de la contaminación, por ejemplo, nos dice primero sobre la contaminación, que bueno, los humos que generan los carros, que todo eso contamina el medio ambiente y también es un contaminante, lo que botan las basuras y todo eso, ¿ya? Entonces debe tener cohesión y debe tener bastante coherencia para poder conectar ambas partes, ¿ya? Ahora vamos, nos dice, saber argumentar para emitir criterios valorativos. Según la Real Academia de la Lengua, argumentar es disputar, discutir, impugnar una opinión ajena, por lo que una buena argumentación implica dar razones que apoyen una tesis, conclusión, juicio o criterio. Saber argumentar tiene una gran importancia a la hora de relacionarnos e interactuar con los demás. Cada vez que hablamos o nos comunicamos, nuestra interacción es dar una información, indicamos o decidimos lo que queremos, qué nos parece bien, con qué estamos de acuerdo, cuáles son nuestras opiniones, es decir, mantenemos nuestra posición a través de los argumentos. Entonces, si yo voy a argumentar sobre algún tema en concreto, entonces lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es saber sobre ese tema, primero, saber sobre ese tema. O sea, más que nada, si yo quiero emitir un juicio, yo debo tener, como nos dice aquí, razones que apoyen que apoyen mi argumentación. ¿Ya? Eso es un criterio valorativo, o sea, algo que tenga valor, algo que vaya a cambiar la percepción tal vez de una persona. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de política, entonces, si yo tengo un juicio sobre un candidato y yo quiero emitir eso a los demás, entonces lo que yo hago es primero le doy las razones por las que es el mejor candidato, que es nuestra mejor opción. En segundo, ¿por qué estas razones son creíbles? ¿Por qué estas razones son buenas? ¿Y cuál es el argumento que yo tengo para convencer a los demás? ¿Ya? Ahora vamos con las clases de argumentos. El texto argumentativo defiende ideas u opiniones y aporta razonamientos lógicos que apoyan esa idea. Presenta una estructura característica en la que distinguimos tres partes: la tesis, los argumentos y la conclusión. Dentro de los argumentos encontramos algunas clases. El argumento de autoridad es el argumento que toma como indicio la opinión de quien es considerado una autoridad en el asunto, es decir, si se considera como un experto en la materia. Entonces, yo como les he dicho y les he compartido a ustedes, yo creo que absolutamente nadie somos dueños de la verdad. Pero si yo tengo experiencia sobre algo, si a mí ya me ha pasado, yo voy a tener, digamos, un argumento de autoridad. O sea, porque yo comprendo, porque yo sé sobre el tema, entonces yo voy a mostrar un argumento que, que diga sobre,
digamos que, sobre algo que lo represente, ¿ya? Entonces, un argumento que explique, un argumento que puedan entender, entonces eso sería un argumento de autoridad por parte, digamos, de una persona que sabe sobre el tema. Vamos a un argumento de generalización. En este argumento se analizan varios casos similares y se generaliza una tesis común que es aplicada en la nueva subdivisión con la misma características. Entonces, si yo sé tal vez sobre algún tema, yo sé sobre violencia intrafamiliar, un tema. Entonces, y yo voy compartiendo o yo voy uniendo conceptos que a mí me han dado, que a mí me han compartido, que yo tengo conocimiento, yo voy uniéndolos para generar, digamos, un gran concepto en este caso. ¿Sí? Ahora, vamos con el argumento de ejemplificación. Tipo de argumentos aportan ejemplos concretos. El mismo argumento, como les digo, este argumento de generalización. Yo comparto con ejemplos lo que estoy realizando, ¿sí? Yo doy el ejemplo tal vez en esto de violencia intrafamiliar. Yo doy el ejemplo de una persona que tenía, digamos, violencia, pero no violencia física, sino era violencia psicológica. Entonces, doy otro argumento ejemplificando a una señora que en cambio sí recibía violencia física y también aparte de eso psicológica. Entonces todo eso yo voy con el argumento de ejemplificación, que yo doy argumentos de acuerdo a los ejemplos que yo voy dando. Un argumento de hecho. Estos argumentos se basan en pruebas observables y podemos comprobar, pueden ser estadísticas, porcentajes, entre otros. Este argumento de hecho utilizamos para cuando tenemos una gran población, por ejemplo, si tenemos en el curso, yo voy a hacer en el paralelo A y en el paralelo B de la básica superior, yo voy a realizar una encuesta. Entonces, tal vez una encuesta de cualquier tema. Entonces, yo realizo esta encuesta y yo sé que estos hechos, yo los observé, que estos hechos, yo los examiné, en este caso mediante la encuesta, puedo comprobarlos, que las personas, tal vez era una pregunta cerrada y algunas personas me dijeron que sí, otras personas me dijeron que no. Entonces, yo tengo estadísticas. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento de hecho, algo que yo mismo he comprobado, algo que yo sé, ¿ya? Vamos con las estrategias para elaborar un criterio valorativo. Un criterio valorativo es un juicio o discernimiento que hace una persona sobre un asunto determinado, en el que, a más de juzgarlo, le reconoce el valor del mérito. Entonces, es un criterio digamos que yo doy sobre algún tema que yo verifico, ¿sí? Que yo verifico, que yo determino este tema es verdad y yo doy un juicio o que reconoce el valor o el mérito. Vamos con las clases de juicios. Yo tengo el juicio predicativo y el juicio estimativo. El predicativo sintetiza y separa. Además, es una afirmación que une al ser de lo real. Y el estimativo permite apreciar y juzgar de forma racional el porqué de las cosas. ¿Sí? Entonces, nos dice que el predicativo sintetiza y separa, o sea, lo separa de algún otro argumento. Y el estimativo, en este caso, nos ayuda a ver el porqué de las cosas, nos dice, ¿verdad? Entonces, vamos, dice, saber identificar la estructura del texto y dominar la argumentación nos facilita la elaboración de criterios valorativos.
tanto escritos como orales. A continuación, les Buenas noches, licenciada. estas estrategias. Estrategias para emitir criterios valorativos. Primero se determina el género, nos dice. Un mismo tema puede ser tratado como un ensayo, que es una reflexión personal acerca de un tema, como un texto narrativo, relatando hechos que ilustran conceptos o ideas, como una crónica, texto periodístico que describe varios sucesos relacionados entre sí, incluso como un poema, género literario cuya extensión está determinada por reglas establecidas o formuladas por el autor para cada texto. ¿Ya? Entonces yo puedo tener varios tipos de criterios valorativos que yo puedo generar. Ya, como nos dice, un texto de ensayo, un texto narrativo, una crónica, inclusive un poema. Yo puedo realizar lo que es un criterio. ¿Ya? Debemos tomar en cuenta que si vamos a emitir un juicio predicativo, debemos seguir los siguientes pasos, que era lo que nos decía el juicio predicativo, que sintetiza y separa. Entonces, si yo quiero realizar un texto predicativo, primero, lo que tengo que hacer es buscar otras opiniones sobre el tema, analizar aspectos pasados y predecir acontecimientos futuros y evaluar el tema o asunto. ¿Ya? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Si busco otras opiniones sobre el tema, porque son opiniones distintas que se tienen, ¿sí? Sobre un mismo tema, yo sé que se puede tener distintas opiniones de varias personas, ¿ya? También nos dice que analiza los aspectos pasados, o sea, se va a lo que ya pasó, a lo que ya fue y analiza estos aspectos y cómo pueden influir también estos aspectos en el futuro, ¿ya? Y por último, evalúa el tema o el asunto. Para con juicio estimativo, que nos decía que busca el porqué de las cosas, nos dice comparar la información del el tema con otros similares. En este caso, compara. En este caso, no busca, digamos, busca también otros temas, pero en este caso le compara. En el otro nos dice que busca otras opiniones sobre el tema. Entonces, son distintas opiniones que puede dar. Otra nos dice, tenemos que interpretar, es decir, concebir, ordenar y expresar de modo personal el tema. ¿Sí? También nos dice que se determinan las cualidades o circunstancias de algo o alguien y también se opina sobre el tema o el asunto. Eso es lo que se tiene que hacer para estos dos casos de juicios, ¿ya? Para yo poder emitir un juicio. Entonces, miren, esto es lo que nosotros vemos sobre los temas y sobre algo que nosotros podemos dar, ¿sí? Ahora, ¿tienen tal vez alguna pregunta, algo que quieran preguntar?